A todo el pueblo del Señor, bendiciones. Yo soy el pastor Enrique Flores y es una gloriosa bendición para mí el poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Dice la carta a los Romanos en su capítulo 5, versículo 6 en adelante. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias al Señor que Él tuvo a bien dar a su Hijo Jesucristo para que usted y yo pudiéramos tener la salvación de nuestras almas. Quiero compartir con ustedes la muerte de Cristo. Cristo murió. Estas palabras son de gran decisión y forman una declaración la declaración más digna de atención en las Sagradas Escrituras. La muerte de Cristo fue necesaria, fue voluntaria y la muerte de Cristo fue verdadera. La muerte en sí es sinónimo del pecado. Dice la palabra del Señor allí en Romanos en su capítulo 5, versículo 12, que por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo y por medio del pecado entró la muerte, y fue así que la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Pero la palabra Cristo murió nos habla, nos dice, nos enseña de la muerte de uno que fue sin pecado. Y el apóstol Pedro hace énfasis en esto cuando cita al profeta Isaías. Y dice en 1 de Pedro capítulo 2, verso 22, Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cristo vivió una vida perfecta y por eso pudo decir de su relación con su Padre allí en Juan capítulo 8, verso 29, Él que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Con todo, Cristo murió, para que, como dice la carta a los Hebreos en su capítulo 2, la segunda parte del verso 9, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos. Cristo es el autor y el consumador de nuestra salvación. Y Dios, que es paciente para con todos nosotros, no quiere la muerte de ninguno, sino que todos nos arrepintamos y podamos ser salvos. Entonces consideremos, iglesia, consideremos pueblo de Dios, la necesidad de la muerte de Cristo. Jesucristo vino al mundo con el propósito de morir, lo cual anunció a sus discípulos vez tras vez. Él es el Cordero que fue sacrificado desde la fundación del mundo, dice el libro de Apocalipsis, capítulo 13, la última parte del verso 8. La muerte de Cristo sobre la cruz es el eje, es el pivote, es el mismo centro alrededor del cual gira todo el plan de redención, todo el plan de liberación, todo el plan de rescate de Dios el Padre. El pecado somete al pecador a servidumbre, a esclavitud. Pero Cristo murió para librarlo de esa esclavitud, perdonar sus pecados. Dice el apóstol Juan en su primera carta, en su capítulo 2, verso 2, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por nuestros, sino por los de todo el mundo. Antes de morir, el Señor Jesucristo exclamó su grito de victoria. Todo se ha cumplido, declaró el Señor. O sea, consumado es, terminada es la salvación que el Padre propuso en su corazón para la humanidad. La salvación del hombre está acabada. La salvación del hombre es perfecta, nada necesita, porque Cristo murió. También consideremos la muerte voluntaria de Cristo. Cristo se dio a sí mismo en ofrenda a Dios. La muerte no podía tocarlo, porque no hubo pecado en él.
Así que dijo allí en el Evangelio según San Juan, doy mi vida por las ovejas. Y declaró en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, versos 17 y 18, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Esta acción amorosa de que Cristo voluntariamente entregó su vida para salvarnos es registrada por cada uno de los evangelistas. Note bien lo que dice Mateo en su capítulo 27, verso 50. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Lucas amplía más esto que dijo Mateo y dice Lucas capítulo 23, verso 46. Entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Y Marcos, en su capítulo 15, verso 37, declara y dice, entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Finalmente Juan, en su capítulo 19, verso 30, declara y dice, al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Note, hermano, hermana, los cuatro escritores señalan que Cristo murió de manera intencional y voluntaria. Lo que estaba, ¿verdad?, frente al Señor, aquel centurión, aquel varón, ¿verdad?, aquel romano, declara y dice Marcos en su capítulo 15, verso 39, y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. La ley de Dios demanda la muerte por la paga del pecado. Así que el pecador está condenado a morir a menos de que voluntariamente alguno quiera tomar su lugar sustituyéndolo en la cruz, para morir voluntariamente y concederle por la fe salvación. Todos tenemos, ¿verdad?, que hacer esto. Todos tenemos en nuestras vidas que tomar esta decisión. Si nosotros hacemos nuestro, si nosotros aceptamos el regalo de Dios al entregar a su Hijo y morir por nosotros, o continuamos nuestra vida a una perdición eterna. Usted puede hacer esto. Usted ha hecho esto en su vida. Y si no lo ha hecho, entonces, ¿cuándo? ¿Cómo podremos menospreciar por tanto tiempo el regalo de Dios? Ahora mismo lo puede hacer. Si tan solo considera que el Señor Jesucristo le sustituyó a usted y a mí sobre esa cruz. Usted y yo éramos los que deberíamos estar en esa cruz. Pero ahora, gracias a Dios, podemos nosotros hacer nuestro este sacrificio. Finalmente, consideremos la muerte real, o sea, la muerte verdadera de Cristo. Cristo murió. Esto fue dado por seguro, porque antes de que Pilato entregara el cuerpo él se aseguró que Jesús estaba muerto. Los soldados que quebraron las piernas de los criminales que fueron crucificados al lado del Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor que quebraron las piernas de estos para asegurarse de que ya estaban muertos. Pero no hicieron esto con el Señor, porque dice Juan en su capítulo 19, verso 33, pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Además, le sepultaron, lo cual es otro testimonio de la muerte real y verdadera de Cristo. El cuestionar
o negar la muerte de Cristo, como algunos se atreven a hacerlo, es el apuntar a Dios esta, según ellos, mentira. Y niegan el ser verdadero los múltiples pasajes de las Sagradas Escrituras que aseguran la muerte real y verdadera de Cristo. Él mismo lo dijo una y otra vez, que iba a morir. En Mateo, en su capítulo 17, versos 22 y 23, dice la palabra del Señor que estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo a sus discípulos: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y los discípulos se entristecieron mucho. Las palabras de que Cristo dio su vida subrayan, recalcan la acción verdadera del Señor de morir a favor de otros, que fue una muerte vicaria, o sea, en lugar nuestro, y que fue una muerte expiatoria para quitar el pecado y por el pago de su sangre. Note bien las escrituras que hablan de esto. Dice en Tito, en su capítulo 2, verso 14, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Y luego en Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 6, dice la palabra de Dios, quien dio su vida como rescate por todos. Ese testimonio Dios ha dado a su tiempo. Y finalmente Gálatas capítulo 1 verso 4, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado según la voluntad de Dios. Estos pasajes indican con toda claridad que toda relación con Dios y con Cristo es determinada o regida por la cruz del Señor. La liberación del pecado, las obras malvadas y aún del mismo mundo pueden alcanzarse cuando nosotros venimos y voluntariamente aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En esta tarde, en esta noche, en este día, hermano, hermana, si usted aún está inseguro de su salvación, qué día tan más glorioso, porque un día como estos, un día como este, un viernes, Cristo murió en aquella cruz para salvarle, para salvarme. Y si usted aún no tiene seguridad de su salvación, qué día tan más glorioso para hacerlo. Tan solo reconozca que usted ha faltado a Dios. Y pueda decirle usted en su corazón: Dios mío, perdóname. Yo he pecado contra ti. Pero en este día te pido que tú quites mis pecados. Yo te pido que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo te pido que, por favor, cambie mi vida. Porque hoy recibo ese sacrificio que Cristo hizo por mí en aquella cruz del Calvario. Gracias te doy por Jesucristo mi Salvador. Amén, amén. Pueblo de Dios, bendiciones y que la paz del Señor sea con ustedes. Amén.